Mi ex me traicionó y abandonó, pero ahora me pide una segunda oportunidad. Nunca esperé que me pasara a mí, ni en 1.000.000 de años. Siempre pensé que éramos la pareja perfecta, perfectos el uno para el otro, destinados a estar juntos. Su sonrisa, la forma en que me miraba, me hizo sentir como si fuera la persona más importante del mundo. Compartimos tantos recuerdos, nos reímos, hasta que nos dolió el estómago e hicimos promesas que parecían inquebrantables. Pensé que conquistaremos todo juntos. La vida, con todos sus altibajos, parecía mucho más fácil cuando él estaba a mi lado. Nos conocimos en una fiesta en una fría noche de invierno. En el momento en que nuestros ojos se cruzaron en la habitación, algo chispeó entre nosotros. Era un sentimiento que nunca antes había experimentado, una conexión tan fuerte que no podía ignorarla. Con el tiempo, construimos nuestro mundo, escapadas de fin de semana, charlas nocturnas y la comodidad de saber que alguien te respalda pase lo que pase. Todo estuvo bien hasta que dejó de estarlo. Las señales eran muy sutiles al principio. Llegaba tarde a casa, a veces sin ninguna explicación real. Sonreía y decía que estaba ocupado, pero algo en sus ojos me hizo cuestionar sus palabras. Lo descarté y lo atribuí al estrés del trabajo. Después de todo, ¿quién podría culparme por necesitar un poco de espacio? Pero en el fondo, podía sentir que la distancia crecía. Intenté ignorarlo. Quizás simplemente estaba siendo paranoico, pero cada vez que me miraba con esa mirada distante, no podía evitar preguntarme qué estaba pasando. Tenía miedo, no de perderlo, sino de no ser suficiente para mantener su atención. No quería afrontar la posibilidad de que algo hubiera cambiado entre nosotros. Entonces, una noche, todo se vino abajo. Encontré el mensaje. Su teléfono estaba sobre el mostrador y su pantalla se iluminó con un mensaje de texto de alguien que no reconocí. La curiosidad se apoderó de mí y la recogí. Tan pronto como leí las palabras, mi corazón se hundió. No puedo esperar a verte esta noche. Te he extrañado. Mi estómago se retorció en un nudo. No quería creer lo que estaba leyendo, pero la evidencia estaba justo frente a mí. Mis instintos habían sido correctos todo el tiempo. Estaba saliendo con otra persona. La traición fue insoportable. ¿Cómo pudo hacerme esto? El hombre en el que confiaba, el hombre que amaba, ocultaba algo tan cruel. Lo enfrenté esa noche. Él lo negó al principio, pero la verdad flotaba en el aire entre nosotros. Su culpa era tan palpable que me asfixió. Cuando presioné más, confesó. Su rostro, alguna vez lleno de calidez y afecto, ahora parecía el de un extraño. Sus palabras fueron más profundas de lo que jamás hubiera imaginado. Lo siento, pero he estado saliendo con alguien más. No era mi intención que sucediera. Lo siento. Esas palabras resonaron en mi mente mucho después de que él se fuera, dejándome sola, destrozada y confundida. ¿Cómo podría alguien que me prometió para siempre traicionarme tan fácilmente? Los días que siguieron fueron los más difíciles que jamás haya enfrentado. Cada mañana era como despertarme con una pesadilla que se negaba a terminar. El hombre que amaba había destrozado mi mundo y no sabía cómo volver a unir las piezas. Me quedé en la cama durante horas, repitiendo cada momento en mi cabeza. ¿Cómo me perdí las señales? Estaba tan cegado por el amor que no pude ver la verdad. La duda era abrumadora, me carcomía, cada pensamiento más doloroso que el anterior. Me había prometido el mundo, me había hecho sentir como si yo fuera la única que importaba, y ahora no era más que una ocurrencia tardía. Un recuerdo. Las promesas eternas habían sido reemplazadas por mentiras y engaños. Al principio, esperaba que todo fuera solo un malentendido. Quizás fue un error, tal vez regresaría, se disculpará, y todo volvería a ser como antes. Pero en el fondo, lo sabía mejor. Había visto la mirada en sus ojos, la forma en que me había abandonado sin pensarlo 2 veces. De eso no había vuelta atrás. Empecé a evitar a mis amigos y familiares. No quería escuchar su lástima, sus miradas de «te lo dije». No podía enfrentar el mundo exterior, sabiendo que todos podían ver el quebrantamiento dentro de mí. Pensé en acercarme a él y pedirle respuestas, pero sabía que eso solo dolería más. El cierre que buscaba no vendría de él. Tuvo que venir de mí. Los días se convirtieron en semanas y, sin embargo, no podía evitar la sensación de que faltaba algo. Me sentí vacío, vacío. Cada rincón de mi departamento me recordaba a él, su silla favorita, la sudadera que dejó, las fotografías de nosotros riendo, felices, juntos. Intenté seguir adelante, intenté concentrarme en el trabajo, en los pasatiempos, en cualquier cosa que me distrajera del dolor. Pero cada vez que pensaba que había dado un paso adelante, me encontraba retrocediendo en espiral, de regreso a la oscuridad de esa traición. Entonces, una noche, volví a saber de él. Era un mensaje en mi teléfono, inesperado y fuera de lugar. «Por favor, tenemos que hablar». Me quedé mirando el mensaje durante lo que parecieron horas. Era la primera vez que sabía de él desde esa noche, y sin embargo, me dolía el corazón porque simplemente me explicaba. Pero me habían lastimado demasiado. Le había permitido entrar en mi corazón solo para ser abandonado y descartado. No estaba segura de poder perdonarlo alguna vez, pero una parte de mí, la parte que todavía se aferraba a la esperanza de la persona que alguna vez fue,
Quería escucharlo. Acepté reunirme con él, no porque pensara que podríamos arreglar las cosas, sino porque necesitaba un cierre, necesitaba respuestas, necesitaba entender por qué había hecho lo que hizo. Nos reunimos en un café tranquilo, el mismo lugar donde habíamos pasado horas hablando de nuestros sueños, de nuestro futuro. El escenario ahora parecía surrealista, como un cruel recordatorio de todo lo que alguna vez había sido. Cuando llegó, se veía diferente. Su cabello estaba desordenado, su ropa despeinada, y sus ojos, que antes estaban llenos de confianza, ahora estaban llenos de culpa. Parecía un hombre que lo había perdido todo y, sin embargo, no tenía derecho a pedir mi simpatía. Lo siento mucho, comenzó con la voz quebrada. Nunca quise que sucediera nada de esto. Cometí un error y ahora veo lo que he perdido. Sus palabras se sintieron vacías, huecas. Quería gritar, decirle que su disculpa no significaba nada después de todo lo que me había hecho pasar, pero me quedé en silencio, escuchando mientras él continuaba. He estado pensando en ti todos los días. No puedo dejar de arrepentirme de lo que hice. Sé que no merezco otra oportunidad, pero quiero intentarlo de nuevo. Por favor, te necesito de vuelta en mi vida. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros y, por un momento, casi le creí. Sus ojos contenían una sinceridad que no había visto antes. Pero entonces la realidad de lo que había sucedido me golpeó, me había roto una vez y ahora quería reconstruirme, solo para su propia comodidad. No sé si puedo creerte más, respondí. Mi voz apenas era más que un susurro. Me lastimaste, me abandonaste cuando más te necesitaba. Su rostro decayó y vi el arrepentimiento en sus ojos, pero no fue suficiente. Nada de lo que dijo podría deshacer el daño que había causado. Te lo ruego, continuó con voz suplicante. Por favor, dame una oportunidad más. Juro que lo arreglaré. Me levanté y sacudí la cabeza. No creo que pueda hacer eso. No creo que pueda volver a confiar en ti. El dolor de su traición aún persistía, y en el fondo sabía que no podía volver atrás. Por mucho que quisiera creer en él, no podía ignorar la verdad. Me había dejado destrozada. No fue fácil. Los días posteriores a ese encuentro se sintieron como una batalla interminable entre mi corazón y mi mente. Mi corazón todavía lo añoraba, la vida que una vez habíamos compartido, mientras mi mente me gritaba que siguiera adelante, que dejara atrás el pasado. Pero dejarlo ir no era algo que pudiera hacer de la noche a la mañana. No fue tan simple como pasar la página de un libro o abandonar una relación. Había días en los que el dolor me golpeaba de la nada y me encontraba cuestionando todo nuevamente. ¿Y si realmente hubiera cambiado? ¿Y si realmente lo lamentara? Pero luego recordaría las noches que pasé sola, las promesas incumplidas y el amor que había dado tan libremente, solo para verlo escaparse de mis dedos. Empecé a evitar los lugares a los que solía ir con él. No podía soportar pasar por el parque donde nos dimos nuestro primer beso o el restaurante donde habíamos celebrado nuestro aniversario. Esos recuerdos, alguna vez apreciados, ahora se sentían como cadenas que me ataban a un pasado del que estaba desesperado por escapar. Empecé a centrarme en mí mismo. Me uní a una clase de yoga, algo que siempre había querido hacer pero para lo que nunca había tenido tiempo. Me reconecté con amigos que había descuidado durante nuestra relación. Poco a poco comencé a reconstruir mi vida, pieza por pieza, pero hubo momentos en los que todavía lo extrañaba. Su risa, su toque, la forma en que me hizo sentir que todo estaría bien. Era difícil no querer levantar el teléfono y llamarlo, escuchar su voz, fingir que nada había cambiado. Pero sabía que no podía regresar, no después de todo lo que había pasado. Pasaron las semanas y comencé a encontrar algo parecido a la paz. Estaba avanzando, aunque lentamente. Mis días estaban llenos de actividades que me ayudaron a redescubrirme a mí mismo. Largas caminatas por el parque, tardes leyendo y fines de semana poniéndome al día con viejos amigos. La vida había adquirido un nuevo ritmo, uno que no lo incluía a él. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control de mi propia felicidad. Pero entonces, la tentación apareció. Una noche, mientras revisaba mis mensajes antiguos, vi una notificación suya. Era un texto simple. Te extraño. Sentí un aleteo en mi pecho, una mezcla de emociones que no podía definir del todo. Una parte de mí quería ignorarlo, borrarlo como todo lo que había estado tratando de olvidar. Pero otra parte, la parte que todavía lo amaba, que aún mantenía la esperanza de que pudiera cambiar, quería responder. Me quedé mirando mi teléfono durante mucho tiempo, con los dedos sobre la pantalla. Podía sentir mi corazón acelerarse. El dolor de perderlo, de todo lo que teníamos, volvió a surgir. Recordé cómo solía hacerme sentir amada y deseada, cómo me prometió que siempre estaríamos juntos. Pero el recuerdo de su traición estaba fresco en mi mente, y sabía que no podía volver a caer en la trampa de volver a creer en sus palabras. Aún así, la tentación de acercarse a él era fuerte. Me pregunté si realmente había cambiado, si realmente había aprendido de sus errores. Tal vez era sincero, tal vez se había dado cuenta de las cosas que se había equivocado en nuestra relación. Me senté allí durante horas, debatiendo si responder o no, pero a medida que avanzaba la noche, me di cuenta de algo.
Ya había pasado lo suficiente. Me habían roto, reconstruido, y ahora finalmente comenzaba a sentirme completa otra vez. No estaba segura de poder arriesgarlo todo por la esperanza, por un hombre que una vez me había prometido el mundo y luego se alejó sin pensarlo 2 veces. La tentación de responder se desvaneció lentamente, reemplazada por una resolución que no esperaba. Eliminé el mensaje y luego apagué mi teléfono. No iba a dejarme caer en esa trampa otra vez. Justo cuando pensaba que finalmente estaba libre del caos emocional que él había traído a mi vida, apareció de nuevo. Era una tarde lluviosa del martes cuando recibí un golpe inesperado en mi puerta. La abrí y lo encontré allí parado, empapado y con un aspecto completamente diferente al hombre confiado que una vez conocí. Parecía vulnerable, perdido, y era imposible no sentir una punzada de simpatía por él. Tenía la ropa empapada, el pelo goteando por la cara y sus ojos llenos de arrepentimiento. El hombre que una vez amé estaba parado en mi puerta, pero ya no era el mismo. Parecía un hombre que había tocado fondo y no estaba seguro de qué sentir. Sé que no merezco estar aquí, dijo con voz suave y temblorosa, pero tenía que verte. No puedo vivir sabiendo que he destruido todo lo que teníamos. Por favor, escúchame. Lo miré fijamente durante un largo momento, sin saber qué decir. Una parte de mí quería cerrarle la puerta en la cara, decirle que se fuera y no volviera nunca más. Pero había otra parte de mí que todavía se preocupaba por él, que todavía quería creer en el hombre que solía ser. No deberías haber venido aquí, dije finalmente, mi voz firme pero llena de emoción. Me lastimaste más de lo que jamás entenderás. Te alejaste cuando más te necesitaba y ahora esperas que te perdone así como así. Sé que he cometido un terrible error, respondió, dando un paso adelante y sus ojos suplicándome. Pero no puedo seguir adelante, no puedo vivir con la culpa de lo que hice. Por favor, déjame explicarte, déjame hacer las cosas bien. Dudé. La ira, el dolor y la traición que había sentido aún estaban frescos, pero también lo estaba el amor que una vez tuve por él. No estaba segura de poder encontrar en mi corazón la fuerza para perdonarlo, pero necesitaba un cierre, necesitaba escucharlo, incluso si eso significaba reabrir viejas heridas. Adelante, dije, haciéndome a un lado para dejarlo pasar por la puerta. Nos sentamos uno frente al otro en la sala de estar. El espacio entre nosotros se llenó de tensión. Podía escuchar la lluvia golpeando suavemente las ventanas y, por un momento, sentí como si el tiempo se hubiera detenido. Me miró, como si buscara las palabras adecuadas, y esperé. No sé por dónde empezar, dijo, pasándose una mano por el pelo mojado. Pero sé que te he lastimado, y sé que nunca podré revertirlo. Fui egoísta y no vi lo que tenía hasta que fue demasiado tarde. Su voz era firme, pero había una crudeza en ella, una sinceridad que me hizo querer escuchar. Estaba tan atrapada en mi propio mundo, en mis propios problemas, que no te apreciaba. No apreciaba la persona que eras. Te di por sentado y estaba demasiado ciego para ver cuánto significabas para mí, y cuando me fui, pensé que estaba haciendo lo mejor para los dos. Pensé que te estaba salvando del desastre que había hecho en mi vida, pero lo único que hice fue destruir lo único que realmente importaba. Me senté en silencio, dejando que sus palabras se asimilaran. Podía escuchar el arrepentimiento en su voz, pero no sabía si era suficiente. ¿Cómo podría perdonarlo por todo lo que había hecho? No espero que me perdones, continuó. Yo solo necesito que sepas que lo siento mucho. No soy la misma persona que era cuando te dejé. He cambiado, he aprendido, y haría cualquier cosa para tenerte de regreso. Las lágrimas brotaron de mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. No sabía qué decir. Quería gritar, decirle todo lo que había hecho mal, pero me quedé en silencio. Esa noche me quedé en la cama, completamente despierta, repitiendo todo lo que había dicho, su disculpa, su confesión, su deseo de arreglar las cosas. Podía sentir el peso de sus palabras presionándome. El hombre que me había abandonado pedía una segunda oportunidad y yo era quien tenía que decidir si se la daba. Mi mente estaba destrozada. Una parte de mí quería creerle, quería creer que la gente podía cambiar, que el amor podía superar la traición, pero otra parte de mí recordaba el dolor que me había causado, las cicatrices que había dejado en mi corazón. ¿Realmente podría dejarlo volver después de todo? Pensé en el amor que habíamos compartido, los sueños que habíamos construido juntos. Pensé en todos los buenos momentos, las risas y la felicidad que alguna vez tuvimos. Pero también recordé las noches que pasé sola, preguntándome qué había salido mal. Recordé cómo me había prometido el mundo y luego lo hizo añicos. La decisión no fue fácil y sabía que no lo sería, pero tenía que ser honesto conmigo mismo. Había pasado demasiado tiempo viviendo a la sombra de nuestro pasado. Había pasado demasiado tiempo dejando que la traición definiera quién era yo. Me di cuenta de algo en ese momento. No se trataba de él, se trataba de mí. Se trataba de encontrar la paz, seguir adelante y recuperar mi propia felicidad. Al darme cuenta de eso, tomé mi decisión. No pude regresar, no podía permitir que me lastimaran de nuevo, ni él ni nadie.
A la mañana siguiente le envié un mensaje. No puedo darte una segunda oportunidad. Seguí adelante y elijo seguir adelante con mi vida. Espero que encuentres la paz, pero ya no puedo ser parte de tu viaje. Cuando presioné enviar, sentí que me quitaban un peso de encima. Se acabó. Nuestra historia había llegado a su fin y por primera vez en mucho tiempo me sentí libre.